Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos en nuestras dos lecturas preciosas, apasionantes, y hoy la primera lectura da 3 pasos gigantes en lo que fue la extensión del Evangelio al inicio del cristianismo. Fíjense qué hermoso. Estamos leyendo la historia de Esteban, uno de los primeros diáconos, uno de los primeros en recibir este nivel del sacerdocio como colaboradores de los apóstoles, de los presbíteros. Esteban no conoció a Jesucristo, por lo menos que nosotros sepamos, no lo vio, no lo siguió, no fue de sus seguidores, pero este hecho que estamos aquí refiriendo ocurrió apenas unos 2 años o 3 después de la vida de Jesús y de la resurrección de Jesús. Y encontramos ya un hombre completamente convencido de Cristo y incluso dispuesto a dar la vida por Cristo. Así como su Señor había dado la vida en obediencia a Dios, así también Esteban no estaba dispuesto a compromisos con la verdad. Y entonces tenemos esta lucha, este enfrentamiento agresivo, violento, entre la verdad y la mentira, entre las tinieblas y la luz, entre el pecado y la santidad. Y parecería, como en el caso del mismísimo Jesús, que la verdad pierde, que la luz se apaga. Acabamos de leer, se le echaron encima, lo apedrearon y lo mataron. Nosotros que conocemos el fin de la historia nos quedamos un poquito frescos y contentos. ¡Ah, qué lindo Esteban! ¡Qué ejemplo tan hermoso! Sí, pero imagínense que ahorita hay un tumulto de gente y empiezan a coger piedras y empiezan a tirárselas a uno y hasta que lo matan. Ya no conocemos nosotros ese tipo de escenas, son lejanísimas a nuestros estándares de vida, gracias a Dios. Pero imagínense cuando en esa cultura, el domingo, en vez de ir a ver el fútbol, la gente iba a ver cómo se mataban en el circo los gladiadores, o cómo le echaban de comer 10 cristianos a 20 leones hambrientos, llenos de sed, llenos de pasión, llenos de orgullo, ciegos, completamente ciegos ya por la discusión y porque no toleraban
que un hombre desarmado estuviera venciendo a un grupo enorme de gente con su verdad. Fíjense, los términos que se usan son muy hermosos a título de personas. Dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, incircuncisos, es decir, fuera de la alianza con Dios, infieles a la alianza. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. Y dice, oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Estaban furiosos de lo que estaba diciendo Esteban, no podían creer que estuviera tan fresco declarándoles todas estas acusaciones verdaderas. Esteban, por su parte, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Estos recomiéndose las vísceras de odio y de rencor y de enojo. Y Esteban fresco como una lechuga. Les dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. No podía negar lo que estaba viendo. No podía negar la verdad. Estos discutiendo aquí de sus cosas y de sus leyes y Esteban con el corazón en el cielo. Y entonces dice, dando un grito estentóreo, no sé bien qué significa eso, pero aullando casi de rabia y de enojo, se taparon los oídos. No puede convivir el pecado y la gracia, no puede convivir la mentira y la verdad, no puede convivir la luz y las tinieblas. Cuando oyen esto, se tapan los oídos y se lanzan, se abalanzan contra él, lo empujan fuera de la ciudad y se ponen a apedrearlo. Y en este aparente fracaso de Esteban, ocurre un milagro. La providencia de Dios, las maravillas de Dios, cómo Dios saca cosas buenas de cosas malas. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. Queridos hermanos, ¿quién hubiera dicho que de ese asesinato brutal, de esa falacia, de esa mentira, de esa hipocresía pseudo religiosa, Dios iba a sacar al más grande de todos los apóstoles y teólogos de la historia de la humanidad? Dejaron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor, recibe mi espíritu, igual que Jesús. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Yo estoy seguro que estas palabras taladraron el corazón de Pablo, así como la negación de Pedro se le quedó ahí en el corazón como una fuente de humildad para el resto de toda su vida. Estas palabras de Esteban y este ejemplo de Esteban habrá quedado impreso en el corazón de Pablo para siempre, lo que es el perdón cristiano, el amor, el dar la vida a Dios por el prójimo. No les tengas en cuenta este pecado. Si me están matando, en 3 minutos me voy de este mundo, pero te pido
que no les tengas en cuenta este pecado a esta banda de sinvergüenzas violentos. Y termina esta lectura: Saulo aprobaba su ejecución. No solamente recibió los vestidos de los presentes, sino que les aplaudía. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Denle otra pedrada en la cabeza. No sabía Saulo qué le iba a pasar, pero qué ejemplo de coherencia estaba viendo, qué ejemplo de transparencia, qué testimonio gigante de fe y de amor, de caridad, de obediencia a Dios. Seguramente todas esas cositas fueron transformando a Pablo en su corazón y lo fueron acercando y predisponiendo para el encuentro con Cristo, camino de Damasco. Qué maravillosa historia. Vamos a la segunda. Seguimos con el capítulo 6 de San Juan. Ayer nos quedamos en que buscaban a Jesús, salieron en barcas, aquí al lado de Tiberíades, salieron en barcas buscando a Jesús, pasaron por donde había hecho el milagro de los panes, no lo vieron y se fueron hasta Cafarnaúm en su búsqueda. Y cuando lo hallan, le dice: Señor, ¿cómo llegaste aquí? Y Jesús les dice: ustedes me buscan no por lo que les he dicho y enseñado, me buscan porque comieron el pan. Purifiquen su intención, no sean mezquinos, no sean rastreros, purifiquen su intención. Y les dicen: ¿y qué tenemos que hacer? Jesús les dice: hagan las obras de Dios. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Que crean en el que Él les ha enviado. Y ahora vamos a dar un paso más, como en la lectura anterior también aquí. Dice: ¿qué signo haces para que creamos en ti? Es curioso porque dicen dos términos contradictorios: para que veamos y creamos. Si lo ves, ya no crees. Si no lo ves, entonces sí crees, ¿no? Pero ellos quieren ver y creer. ¿Qué signo ves para que veamos y creamos? ¿Cuál es tu obra? Y le dicen un dato de la historia de la Biblia, de la salvación. Nuestros padres comieron maná del cielo. Moisés les dio el maná a nuestros padres, es decir, les dio una prueba. ¿Tú qué prueba nos das? Lo están retando. Jesús les dice: no fue Moisés el que les dio el maná. Bájenle 2 rayitas, porque no fue Moisés. Moisés era un instrumento. Fue mi Padre. Mi Padre es el que mandaba el pan del cielo. Y entonces le dicen aquí estos ribereños del mar de Galilea, le dicen a Jesús prácticamente lo mismo que le dijo la samaritana. Acuérdense de la historia de la samaritana: dame agua de beber. Dice: ¿cómo me pides tú a mí si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras el don de Dios y quién te pide, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Dice: entonces dame tú. Por supuesto, si tu agua es viva, dame tú. Dice: pero no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. Y dice: no te preocupes, yo tengo un agua que es de otro tipo y salta hasta la vida eterna. Entonces la samaritana le dice: oye, pues dame tú de esa agua. No me pidas a mí, dame de la tuya. También aquí, si es tu Padre el que manda el pan, danos tú de ese pan. Y Jesús concluye, y aquí nos abre un telón inmenso al misterio de la Eucaristía. Todos esos milagros, la multiplicación de los panes, Jesús que atraviesa caminando, todo eso para mostrarles su poder. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre,
y el que cree en mí no tendrá jamás sed. Con la samaritana se quedó en la sed. Ahora da un paso más, bien grande. Ni hambre ni sed. Queridos hermanos, los seres humanos no solamente nos saciamos de alimento, nos saciamos finalmente de Dios. Y si no tenemos a Dios, tenemos hambre y tenemos sed, estamos desesperados, nos desmayamos por el camino. Pero Jesús vino para saciar nuestra hambre y nuestra sed de Dios. Y Él es el pan de vida y Él es el agua que salta hasta la vida eterna. Pidámosle hoy a Jesucristo que nos dé ese pan y ese agua, que sacie nuestra sed de Él, que como Esteban, que no conoció a Jesús personalmente, también nosotros seamos testigos de Cristo vivo y resucitado. ¿Qué distancia hay entre Esteban y nosotros? Bien poquita. Hay la misma distancia entre Esteban y Jesús y entre Esteban y yo. Entre Jesús y yo. Esteban y Jesús, Jesús y yo. Es la misma distancia, creer en Él, encontrarlo vivo y resucitado, verlo en el cielo de pie a la derecha del Padre, estar seguros de Él por la fe. Pidámosle a Dios en esta espera del Espíritu Santo que nos haga creer, que nos haga cumplir en nosotros la obra que Dios quiere que realicemos, es decir, que creamos en el que Él nos ha enviado. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.